Unidad 1. Componentes que vamos a analizar y vamos a poder estimar. Precipitación, precipitación efectiva como valor de referencia para calcular como una oferta posible, la evapotranspiración de referencia o ET0, que ya ustedes han visto para su cálculo en climatología, el coeficiente de cultivo o Kc, y por último la evapotranspiración de cultivo o ETC, que surge de la relación de la ET0 con el valor de Kc, y nos va a poder determinar una posible demanda de aquellos cultivos que vayamos a querer cultivar y regar. Ciclo hidrológico, componentes que lo forman. Como todo ciclo hidrológico tenemos entradas y tenemos salidas. En este caso pueden ver que las entradas pueden ser la lluvia, el río como componente artificial, un posible ascenso capilar, y una escorrentía o flujo superficial y un flujo subsuperficial o flujo subterráneo. Como salida vamos a tener la evaporación por el suelo, la transpiración por las plantas, una pérdida por percolación profunda y también una escorrentía o flujo superficial y un flujo subsuperficial o subterráneo. Balance hídrico. Como todo balance hídrico tiene que dar cero. Acá tenemos dos cálculos de balance hídrico, uno para una masa de agua y otro para una cuenca hídrica. Los componentes son semejantes, tenemos entradas y tenemos salidas. Como entradas tenemos la precipitación, que puede ser con forma líquida o sólida, agua o nieve, un escurrimiento superficial y un escurrimiento subterráneo. Como salida tenemos evaporación, un escurrimiento también superficial o subterráneo, una variación de humedad del suelo en forma de agua, más un término residual o de indiferencia. Ahora, si tenemos una cuenca de un río donde las divisorias están bien delimitadas, podemos simplificar ese balance hídrico y nos quedaría solamente como entrada la precipitación, como salida la evapotranspiración, un caudal o una descarga del río, que es el que sale de la cuenca, más menos una diferencia de almacenaje en el suelo y un término residual. Bien, balance de agua en un suelo cultivado. En este caso podemos aplicar estas dos ecuaciones, la 4 y la 5, en el cual intervienen como entrada la precipitación y el riego y como salida lo que es la escorrentía superficial, la evapotranspiración y la pérdida por percolación profunda. Entonces, si uno quisiera determinar la variación de humedad en ese suelo, tiene que sumar todo lo que son las entradas, precipitación y riego, y todo lo que es salida. Ahora, si el estudio es a nivel de parcela, ya se quiere investigar un cultivo determinado, o sea, que se tienen valores de lisímetros o de evapotranspirómetros, esa variación de humedad del suelo de un día determinado se puede determinar de esta manera, con la ecuación 6, teniendo la variación de humedad del día anterior, sumando todas las que son las entradas, como precipitación, escurrimiento y ascenso capilar, y todo lo que es salida, en este caso evapotranspiración del cultivo, lo que es escurrimiento superficial, fuera de la zona del cultivo, y lo que es por percolación profunda. Otra forma para determinar el balance hídrico del suelo es este, en el cual la evapotranspiración en un momento determinado del ciclo es la diferencia entre lo que entra, en este caso la precipitación y el ascenso capilar, menos lo que sale por el drenaje o por la percolación, más menos la humedad del suelo en su momento de análisis, más menos las entradas y salidas laterales por escorrentía. Bien, dejamos lo que es balance hídrico. Veamos los métodos de cálculo de la precipitación media. Si yo estoy en una cuenca donde tengo varias estaciones meteorológicas y quiero estimar la precipitación media registrada en esa cuenca,
tenemos tres métodos. El primero, que es de la medida aritmética, que es el más simple de todos, que es sumar todos los valores de precipitación y dividirlo por el número de estaciones. Eso me da una precipitación media. Un segundo método es el de las isohietas. Y un tercer método es el de Thiessen, también llamado de los polígonos. Ahora analicemos el método de las isohietas. Acá tenemos una cuenca, tenemos distintas estaciones meteorológicas denominadas con letras del abecedario, A, B, C, D hasta M, y lo que se hace es, en base a los registros de las estaciones meteorológicas, trazar posibles isohietas que recorran la cuenca. Y una isohieta es una línea de igual valor, y se estima de la misma manera que se hace una curva topográfica, ¿sí? Es una línea que va a recorrer toda la cuenca y en base a interpolación entre las distintas estaciones me va a determinar por dónde pasa esa isolínea. Los valores que yo le voy a dar a la isolínea, o el desnivel entre dos valores, lo determino yo, según la cantidad de datos. En este caso va de 50 en 50 milímetros. Entonces, ¿cómo determino la precipitación media? Necesito saber el área circunscripta entre dos isolíneas. Esa área se va a multiplicar por la semisuma de los valores de esas dos isolíneas. Si vamos al caso de la estación B, la semisuma es 875, o sea que es 900 más 850 dividido 2, es un promedio. Ese producto entre la semisuma del registro pluviométrico por el área me va a determinar un volumen de lluvia registrada en la estación B. ¿Sí? Lo que tengo que hacer es determinar el volumen de lluvia de cada una de esas estaciones, se suman y se divide por el número total de estaciones. Ahí me da la precipitación media por el método de la isohieta. En el caso del método de Thiessen o de los polígonos, lo que se va a hacer con cada estación, se va a triangular, se van a formar triángulos con las distintas estaciones. Después, a cada lado del triángulo se le va a trazar la mediana. La mediana es el segmento que corta en forma perpendicular a cada lado del triángulo. Por ende, se van a ir formando polígonos con una estación de registro en el centro. De la misma manera que en el método de la isohieta, se va a determinar el área dentro de ese polígono que multiplicado por la lluvia registrada en esa estación me va a dar un volumen. La suma de todos los volúmenes de cada uno de los polígonos dividido el número, dividido el área total, me va a determinar una precipitación media. Ahora, si lo que yo quiero es estimar la precipitación efectiva, o sea, el valor que yo voy a poder utilizar, tenemos en este caso tres métodos. Acá vemos dos que son más simples, que es el de Departamento de Recuperación de Suelo de Estados Unidos y el método de Blaney y Crick. Ambos se basan en coeficientes o porcentajes de aprovechamiento de efectividad. Uno con rango más alto, otro con rango más bajo, o sea que uno castiga más una precipitación que el otro. Pero el único factor que se utiliza es un coeficiente de efectividad, ninguno más. ¿Cómo se hace la estimación de una precipitación efectiva? Bueno, si se tiene el registro de precipitación, supongamos un valor de 100 milímetros, se va desglosando esos 100 milímetros de 25 en 25. Los primeros 25 milímetros se afectan por el primer porcentaje de efectividad, los segundos 25 milímetros por el segundo porcentaje y así sucesivamente. Y la precipitación efectiva es la suma de cada uno de esos valores parciales de efectividad. Un poco más preciso es el de USDA, el de método del Servicio de Conservación de Suelo de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en este caso no solamente utiliza la precipitación media, sino utiliza el dato de evapotranspiración y el dato de capacidad de almacenaje de mi suelo. En este caso, esta tabla está hecha para un suelo cuya capacidad de almacenaje es de 75 milímetros. Si el valor de capacidad de almacenaje es diferente, existe una segunda tabla con otros coeficientes que lo que hace que es transformar ese valor obtenido de esta tabla
a la capacidad de retención o capacidad de almacenaje de mi suelo. Ustedes en la guía, la segunda tabla, la tienen. El último punto es el valor del Kc para estimar la evapotranspiración del cultivo. Yo puedo determinar la evapotranspiración de un cultivo determinado teniendo este aparato que se llama lisímetro. Ese lisímetro es un aparato en el cual se va a poner el cultivo que yo quiero determinar cuánto evapotranspira y se lo va a regar, y a partir de la medición de las entradas y la salida de agua, por la diferencia yo puedo determinar lo que evapotranspira el cultivo. Entonces, teniendo la evapotranspiración de referencia y teniendo la evapotranspiración del cultivo, puedo determinar el valor de Kc. Ahora, si no tengo este aparato, que es un aparato costoso y el cual en el país hay muy pocos, solamente se utilizan para experimentación, yo tengo que estimar el valor de Kc a partir de esta forma. Una forma es esta: tener un gráfico de este tipo en el cual yo puedo sacar de tablas los valores de Kc inicial, Kc de la etapa media del ciclo y Kc final de un cultivo, y teniendo esos tres valores y teniendo la duración en días de cada una de las etapas del cultivo, yo puedo formar esta curva de todo el ciclo. Entonces, cuando quiero estimar el valor de Kc para un momento determinado, lo que hago es ver en qué momento del ciclo, en cantidad de días, entro en forma vertical hasta tocar la curva y salgo hacia la izquierda y estimo el valor de Kc para esa fecha del ciclo del cultivo. Esta es una manera. En ese caso solamente va a salir para mi cultivo que yo lo estimé. Si quiero hacerlo para otro cultivo, voy a necesitar otra vez los valores del Kc de ese cultivo, que repito, se sacan de tablas, y la duración de cada etapa del ciclo. La manera es encontrar este tipo de gráfico, el cual ya está el valor de Kc, pero es propio para estos cultivos que indica el gráfico, no para otros. También van a encontrar otras curvas que también son propias para el cultivo que está determinado. Siempre tengan en cuenta eso, que se utiliza para esos cultivos que dice el gráfico. Entonces, una vez que yo tengo el valor de Kc, lo que hago es transformar la ET0 o la evapotranspiración de referencia que estimé por algún método, de los cuales, como dije, ya ustedes ya vieron, o por algún programa informático como es el CropWatt, que le permite estimar la ET0, y a través del valor del Kc obtener la evapotranspiración de cultivo, que es el dato que nosotros necesitamos para estimar la demanda de agua de los cultivos que vayamos a hacer.